Hola a todos. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a enseñaros nuestro cuadro de mandos financiero, 100% integrado con Business Central y con cualquier versión de NAV o Navision, ¿de acuerdo? Siempre y cuando podamos utilizar tecnologías de web service y tecnología de conectividad. Con lo cual, desde versiones 2013 R2, lo que os voy a enseñar sería totalmente compatible. La ventaja o el por qué hemos desarrollado este cuadro de mandos es porque todos nuestros clientes nos indican un poco lo mismo que Cronus, ¿vale? O Business Central, la base de datos que tengáis, la empresa que tengáis actualmente. Tiene muchas capacidades de gestión, es decir, resolvemos toda la problemática del día a día con nuestro sistema. Tenemos muchos informes, tenemos muchas herramientas de análisis, de cuadro de esquema de cuentas, de análisis por dimensiones, de filtros, etcétera. Pero siempre se os queda un poquito corto en algunos aspectos. Y sobre todo, para poder analizar la información de Business Central, pues es necesario un usuario que conozca el sistema. Y en la mayoría de las organizaciones lo que no vamos a encontrar es que existe un conjunto de usuarios que tienen la función de grabar datos y de gestionar la información con Business Central, y luego hay un equipo directivo que realmente no tiene por qué conocer Business Central, pero sí quiere tener una información continua de la situación de la empresa y qué es lo que hay que hacer para mejorar los ratios financieros, o qué hay que hacer, o dónde están los problemas de cobro o de pagos. Entonces, dando respuesta a esa necesidad que todos nos planteáis, lo que hemos creado es un cuadro de mandos estándar. Ese cuadro de mandos estándar es 100% compatible, como os comentaba, con cualquier versión de Business Central y con cualquier versión, o casi con cualquier versión de NAP. Y podemos implementarlo y podemos ponerlo en marcha en un plazo brevísimo de tiempo. Yo os diría que en un día, como mucho 2 días, podríamos estar ya conectando con vuestra base de datos y daros información específica de vuestro entorno. Bien, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ahora mismo nosotros hemos conectado nuestro cuadro de mandos contra la empresa Cronus. Hemos creado unas pequeñas mejoras. Fundamentalmente, las mejoras vienen determinadas porque hemos permitido definir vía presupuestos lo que serían presupuesto de ingreso o presupuesto de gasto, que ahora veréis que nos va a afectar fundamentalmente al cash flow futuro. Y también hemos implementado dentro de Business Central una extensión que nos permite acceder a los datos de una forma bastante más simple. No tenemos que complicarnos un poco en queries y en consultas complejas, sino directamente nuestra extensión ya nos da los datos como necesitamos. Entonces, lo que os decía fundamentalmente, si tenemos nuestro Cronus o vuestra empresa, lo que tendremos que hacer será conectar Power BI contra vuestra empresa vía los servicios web y vía nuestra extensión específica, y a partir de ese momento lo que tendríamos sería un cuadro de mandos estándar. Este cuadro de mandos estándar os va a servir al 100%, y sobre él en un futuro se pueden incluso hacer cualquier tipo de personalizaciones o cualquier mejora futura. ¿Qué tiene el cuadro de mandos? Pues yo os diría lo primero, que es algo que todos nos pedís, un PIG. Es decir, aquí tendríamos nuestro informe de pérdidas y ganancias, donde lógicamente yo puedo verlo por las dimensiones de Business Central, las que vosotros tengáis en vuestro entorno. Puedo ver la información en un mes o el year to date, es decir, hasta la fecha. Puedo ver la información de un año determinado, lógicamente los años que tenga en el sistema, y puedo ver la información que tenga mes a mes de mi sistema. Pues en Cronus ya sabéis que tenemos 2018-2019, pues es la información que veríamos. Rápidamente, cuando vemos el PIG, pues tenemos una serie de KPIs en la parte de arriba,
donde ya me está diciendo pues el total de ingresos, en este caso el año completo 2018, me lo está comparando contra mi presupuesto y me está indicando, bueno, pues en este caso estoy un poquito por debajo de los ingresos previstos. Tenía ingresos previstos de 495.000 euros y me quedan 485.000, con lo cual estoy un 1,96% por debajo. Por eso me marca en rojo, como diciendo que no he cumplido presupuesto, no estoy cumpliendo el objetivo que tenía definido. En cambio, en costes, pues teníamos un objetivo de costes algo superior, de 381.000, y se ha ejecutado solo 378.000. Por lo tanto, es un resultado positivo. He gastado menos y tengo un gasto menor del presupuestado de un 0,79%. Esto, lógicamente, igual en resultado de operación, en resultado antes de impuestos, es decir, un poco las fórmulas que tengáis. ¿Qué podemos ver en el PIG? Pues un PIG estándar. Y aquí todos me vais a decir lo mismo, es que mi PIG no es este. Bueno, esto no es ningún problema. Es decir, nosotros lo que tenemos es una tabla de mapeo donde podemos perfectamente mapear el PIG que queréis que aparezca en el cuadro de mandos. Entonces tendremos que definir lógicamente cuáles son las filas que consideréis interesantes tener y cuáles son las cuentas que vais a incluir dentro de esas filas. Ya con ese mapeo, pues el sistema automáticamente ya me cogerá el real, me cogerá el año anterior. Ahora fijaros que es 2018, no tengo nada, pero si pincho en 2019, ya tenemos la información del real del 2019, el comparativo del 2018, el comparativo con el presupuesto y la diferencia o la variación entre presupuesto y año anterior, con lo cual tengo una información totalmente dinámica. Automáticamente, además de tener mi PIG, tengo una serie de gráficos, por ejemplo en este caso un pequeño gráfico resumen con los elementos de nivel 1 que previamente hemos configurado en el mapeo que podemos definir, donde identificamos bueno, pues el total de ingresos, donde tenemos la línea del año anterior con la línea actual contra el presupuesto que tengamos definido, para ver un poco cómo estamos. Veis que estamos pues un poquito por debajo de ingresos, pero no mucho. Realmente estamos un 1,96% por debajo de ingreso. Tenemos un gráfico que es también dinámico, donde me está indicando en este caso por defecto el total de ingresos, y si tuvieran distintas dimensiones a nivel de servicio, a nivel de primera dimensión de Business Central, aquí tendríamos la información por esas dimensiones. La ventaja de los cuadros que hemos montado es que son totalmente dinámicos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el resultado de explotación y cómo se ha comportado ese resultado a lo largo del año, con pinchar el resultado de explotación, bueno, como veis, en el momento que he pinchado en el resultado de explotación, automáticamente los cuadros de evolución y de línea de servicio, es decir, la analítica, va a cambiar y me está representando cómo ha evolucionado el resultado durante los meses que tengo en el 2019. En este caso, pues enero, febrero, marzo y abril. Luego a partir de abril es plano, porque lógicamente ya no tengo datos en Cronus. Y el resultado de explotación en este caso, bueno, pues no hay línea por servicio, con lo cual no puedo representarlo. Si cogiera cualquier otro de los elementos que tengo en el PIG, pues automáticamente estos cuadros o estos gráficos son dinámicos. Imaginaos que queréis analizar en otro PIG pues cualquier concepto de gasto, cualquier concepto de ingreso o cualquier concepto de deuda con terceros. Bueno, pues automáticamente lo tendríamos definido. Más cosas que podríamos hacer. Veis que en el momento que vuelvo a pinchar el resultado de explotación, el gráfico vuelve al estándar, que sería el total de ingresos. Algo interesante o bastante, creo que efectivo, cuando tenemos el PIG, en este caso tenemos un PIG a nivel 2, porque le hemos disgregado a un nivel 2 según el detalle que queremos ver. Tenemos la posibilidad de irnos a un nivel inferior. Como veis, lógicamente el PIG se ha reducido porque lo estamos viendo con un nivel de detalle menor, o a un nivel 0. Este sería el mínimo nivel de detalle del PIG, donde estaría viendo pues líneas agregadas de ingresos, costes, resultados,
de operación, el resultado financiero y el resultado de impuesto. Y como bien decía antes, como estos conceptos son configurables según el mapeo que tengáis que definir con vuestras cuentas y con la información que queréis presentar aquí, pensar que esto es totalmente dinámico y aparecerá un poco los conceptos financieros que consideréis. Si lo llevamos a nivel 4, perdón, a nivel 3, pues tendríamos nuestro PIG al máximo nivel de detalle que hemos definido. Bien, adicionalmente, además de poder ver esta información totalmente diaria, es decir, del día a día de vuestro análisis de compañía, siempre podemos irnos al PIG mes a mes. Si pinchamos en el icono que tenemos aquí a la izquierda, bien, el sistema automáticamente nos dará el nivel de detalle de desagregación de PIG que hemos definido, nos dará la información de cada uno de los meses. Y siempre tendremos la posibilidad de, como veréis, ir al siguiente nivel de jerarquía, es decir, podríamos bajar en un momento determinado y decir, vamos a ver un nivel mayor de jerarquía, ¿veis? Donde en este caso, en este nivel de jerarquía, lo que estaríamos haciendo sería ver el detalle de las cuentas que componen la línea con la que estamos trabajando. Y también podemos trabajar o con el año completo, como en este caso, veis que estamos trabajando con el año, los 4 meses de 2019 que tiene datos, o podríamos trabajar con el concepto de LTM, que nos permite trabajar con los últimos 12 meses ejecutados. Veis que en este caso ya estamos viendo desde abril 2019 hasta mayo de 2018, porque estamos seleccionando un LTM, seleccionando específicamente los 12 últimos meses. Podemos volver a nuestro cuadro de PIG genérico simplemente apretando en el botón de retroceso. Bien, como veis hemos vuelto a nuestro PIG, volvemos a la información, podríamos seguir jugando con la información o podríamos ver otro cuadro, otro dashboard financiero, como sería por ejemplo el balance. Vamos a pinchar en el balance, lo tenemos aquí. Bueno, cuando nos presenta el balance veis que la estructura del cuadro es bastante similar. Tenemos una serie de KPIs en la parte de arriba donde nos indica si vamos bien o vamos mal en función del presupuesto. Tenemos nuestro balance que también, como os podéis imaginar, se mapea automáticamente, se mapea según el balance que queréis presentar, con lo cual no siempre tiene que tener esa estructura. Esta es la estructura que nosotros hemos definido como una estructura estándar, pero podemos cambiar cualquier información o cualquier estructuración del balance de activo, pasivo, etcétera. Aquí tendríamos un poco el mismo nivel de desagregación de balance, que podemos verlo a distintos niveles para ver la información más agregada o menos agregada en función del mapeo que hemos comentado, y también tendríamos pues una evolución, un gráfico de evolución de cualquiera de los conceptos del balance. Y como no, también podríamos ver el balance directamente mes a mes. Aquí tendríamos nuestro balance mes a mes, con toda la información, con la desagregación de cuentas que hemos definido, que hemos mapeado, para tener un mayor nivel de detalle, y volveríamos a nuestra pantalla principal cuando termináramos de analizarlo. Igual que tenemos estos dos cuadros financieros estándar, podríamos definir cualquier otro tipo de mapeo con cuenta y poner en el cuadro de mandos cualquier análisis que consideráis interesante para vuestra empresa. Adicionalmente a estos cuadros financieros de PIG y de balance, hemos creado también algunos cuadros más orientados a la operación, a la propia operación con los clientes o con los proveedores. Por ejemplo, el análisis de venta de clientes. En el análisis de venta de clientes, al final lo que vamos a encontrarnos es la información, un análisis de cómo se han comportado nuestras ventas en distintos aspectos. Primero tendremos unos KPIs donde me indica cómo están mis ventas con respecto a unos presupuestos que tenga definido, un importe medio de factura, ¿vale? Un número de facturas, que son las facturas que he emitido, lógicamente, en el 2019, y un número de artículos que he vendido, ¿vale? Con respecto a unos presupuestos que también tendría definidos. Esto también nos permite hacer un gráfico comparativo
entre las ventas del año anterior, que sería esta barra que tenemos aquí, y la venta de este año, que lógicamente acabará en abril, y en abril parece ser plana. Pero bueno, ya estaríamos viendo que de momento el comparativo de venta de 2019 contra 2018 hemos ido superando siempre. Incluso aunque en abril tenemos un poquito menos de venta, bueno, está un poquito por encima también. Adicionalmente a esta información, lógicamente, como antes, podemos seleccionar por dimensiones o seleccionar los años con los que quiero trabajar. Podemos ver información de cómo se reparte geográficamente mis ventas. Pues incluso podría llegar a filtrar para seleccionar solo un país determinado y ver cómo se comprueba, o bajar a más nivel de detalle para ver exactamente en España a nivel de provincia cómo se va a comportar nuestras ventas. También tenemos una información de top de venta, es decir, quiénes son mis primeros clientes, o mi top 10 o mi top 25, cómo es esa venta con respecto a la totalidad, venta global. En este caso, pues bueno, con la venta global, lógicamente tengo pocos clientes en la base de datos, tendríamos todos. Y aquí tendríamos un gráfico comparativo con la información. Incluso, como vemos, si yo quisiera ver no solo los 25 clientes, sino todos los clientes, pues pinchando lógicamente aquí, tendríamos una lista de todos nuestros clientes y el detalle de las facturas de cada uno de nuestros clientes, con la posibilidad de filtrar. Si yo en un momento determinado solo quiero ver lo que he vendido a Datum Corporation, pues pinchamos y veríamos solo la información, solo las facturas de este cliente. Tendríamos, bueno, pues un importe por cada una de las facturas, con el número de documento, etcétera. Si volvemos atrás, volvemos a nuestro análisis de clientes, y en nuestro análisis de cliente pues también podríamos ver, pues si selecciono un cliente podría ver el detalle de ese cliente. Veis que en el momento que se pone en verde pues ya podría pinchar para ver el detalle. Llegaríamos a una información similar a la que hemos visto ahora en el detalle de todos los clientes. Quitamos el filtro pinchando simplemente en el cliente, en este caso, y vemos una información que creo que da mucho valor al cuadro, que es el análisis de actividad e inactividad de clientes, donde yo puedo ver pues el número de clientes que tengo, los clientes activos en el periodo que he definido, pues en este caso los últimos 30 días, tengo 4 clientes de mis 7 clientes, por lo tanto tengo una recurrencia del 57,1%. Aquí podría ver o puedo ver los clientes activos, es decir, aquellos clientes que me han comprado, y los clientes que no me han comprado, de tal forma que, como ya todos pensaréis, tendremos que analizar por qué estos clientes no me compran y realizar algún tipo de acción para pasarlos a la columna de la izquierda y que sean clientes activos. Este análisis pues puedo hacerlo en distintos periodos de tiempo. Similar a este análisis a nivel de clientes, tendríamos el análisis de proveedores. Como podéis ver, la información de proveedores es bastante similar. Lo único que estamos jugando, lógicamente, con facturas de compra. Vamos a ver las compras con respecto a nuestro presupuesto, el importe medio de las compras, las facturas, la evolución de las facturas de compra, cómo se comportan geográficamente mis compras, dónde estoy comprando fundamentalmente, y quiénes son mis proveedores estrella, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son mis top 25 o mis top 10 de proveedores? ¿Cuál es la cifra de venta de compra que tengo con ellos? El comparativo con el año anterior, los incrementos, los números de artículos que le compro, las facturas. Bueno, incluso podríamos ver los detalles de todos los proveedores o un detalle de las facturas de cualquiera de los proveedores que hemos definido. Por lo tanto, el análisis es bastante similar. Adicionalmente, si ahora queremos hacer una visión ya no desde el punto de vista de clientes o proveedores, sino desde el punto de vista de productos, podemos ir a nuestro análisis de venta productos. En este cuadro, la visión que estamos obteniendo ya es una visión pensando más en mis productos, cómo se comportan mis productos, cuáles son mis top de productos, cuáles son mis mejores productos, cuál es la venta global, cuál es el presupuesto que tenía. Los 15 primeros que comportan, pues como veis aquí, los 15 primeros productos son el 60% de mi compañía.
con lo cual tengo que jugar bastante con ellos y tengo que cuidarlos. Aquí tendría la evolución de las ventas a nivel de productos. Podría ver el detalle de todos los productos o recursos, es decir, en un momento determinado podría ver todos los que tengo, no solo los 15 o los 25, y podría hacer un análisis de cómo se comportan a nivel de ingresos, cuáles son mis primeros productos por ingreso o por cantidades vendidas. Veis que en este caso, bueno, pues lógicamente los gráficos son diferentes. Y si quisiera ver el detalle, pues si cojo la pizarra Atlanta, podría llegar a ver el detalle de dónde he vendido mi pizarra Atlanta. Aquí tendríamos el detalle de la venta de mi pizarra Atlanta, cómo se ha comportado en el tiempo con respecto al año anterior, incluso a qué clientes le he vendido y cuándo he vendido y qué importe he vendido, lógicamente, y cómo se comportan mis clientes en cuanto a este producto específico que he filtrado. Si queremos volver al cuadro global, pues pinchamos como siempre en el botón de retorno. Bien, hasta aquí hemos visto información financiera de PG de balance, hemos visto un análisis de clientes, proveedores y productos, y ahora vamos a ver una visión un poco diferente, que es, vamos a ver la deuda. Es decir, en este caso yo tendría la deuda de clientes o la deuda de proveedor. Vamos a analizar la deuda con clientes, que suele ser lo que más nos preocupa, ¿no? En el momento que llegamos al cuadro de deuda de clientes, pues lo que tendríamos es un KPI rápido de total de deuda con cuál es la deuda vencida y cuál es la no vencida, cuál es la antigüedad de esa deuda. ¿Veis? Aquí tendríamos un poco la antigüedad de la deuda, cómo va creciendo mi deuda y cómo se va incrementando en función de qué periodos de tiempo. Tendríamos una información detallada de clientes, la deuda de mis distintos clientes, la deuda por tipo de documento, pues en este caso facturas o pagos pendientes de aplicar, y tendríamos por términos de pago también un poco la información de mi deuda. Podríamos hacer un análisis de ver todos los clientes. Aquí estamos viendo el top 10, los 10 clientes que más me deben. Pero si queremos hacer un análisis global o ver la información global, pinchamos en ver todos los clientes y aquí tendríamos nuestro cuadro donde tendríamos gráficamente el 100% de nuestros clientes y en una tabla con la información de detalle del 100% y el porcentaje de deuda que corresponde a cada uno de estos clientes. Incluso si yo pincho en Adatum Comparison, veis que automáticamente me permitirá ver el detalle de la deuda. Aquí tendríamos el detalle de la deuda con los distintos documentos que me debe y la antigüedad de los mismos, que tendríamos esta información. Esta misma información la tendríamos para análisis de deuda de proveedores, donde esa capacidad de analizar qué debo a mis proveedores, cuál es el proveedor o qué tipo de forma de pago es el que tengo mayor retraso, cuál es el incremento, cómo se ha evolucionado, incluso ver el detalle de los proveedores es similar a lo que hemos visto ya en clientes. Bien, y por último, aunque como colofón un poco al cuadro, lo que hemos preparado es nuestro cuadro de mandos de cash flow. Entonces, en el cash flow realmente lo que estamos haciendo es tirar de toda la información que hemos visto previamente a nivel de cuáles son las facturas que tengo de clientes y proveedores y cuál es la antigüedad de deuda, información lógicamente de mis bancos e información de presupuestos. Si pinchamos en cash flow, en este caso es un cash flow simple porque la información que tenemos en Cronus es bastante simple, pero si nos fijamos en la parte de abajo veremos que del saldo de nuestros bancos tendremos la deuda vencida de clientes a esta fecha, que son esos 106.000 euros, la deuda no vencida y cuándo corresponde, a qué periodo de tiempo corresponde a la fecha. En este caso estamos trabajando con fecha abril, que es la información que tiene Cronus, nada más, abril 2019. Tendríamos la deuda vencida de proveedores, ¿de acuerdo? Y la deuda no vencida de proveedores, pues igual, de la misma forma. Estos dos últimos conceptos de previsión de ingresos fijos y previsión de gastos fijos lo que nos permite es recoger una información que previamente hemos grabado en unos presupuestos específicos dentro de Business Central para prever
aquellos ingresos futuros que hasta ahora no se han producido, porque tengo previsto vender una serie de componentes o porque tengo una serie de gastos fijos dentro de la compañía, como podrían ser pues nóminas, luz, alquileres, etcétera. Esta información nos va a permitir ver cómo va a evolucionar nuestro cash flow mes a mes y cuál sería el resultado obviamente óptimo del cash flow. Y en nuestro gráfico pues estaríamos viendo cómo se está comportando, pues si el mes neto es un mes de incremento de cash flow o de decremento de cash flow. Como vemos aquí, pues abril, si cobráramos y pagáramos todo lo que debemos, pues lógicamente tendríamos un resultado positivo de cash flow. Pero ya en mayo tenemos un resultado negativo porque tenemos más deudas con proveedores de ingresos. Lo mismo pasaría en junio y en julio, agosto, septiembre se recuperaría. En octubre tendríamos un cash flow negativo muy pequeñito y seguiríamos teniendo un cash flow negativo en octubre, noviembre y diciembre hasta que al final el global del año sería positivo porque estaríamos jugando con las deudas pendientes de nuestros clientes, que es bastante elevada, como podemos ver en el cuadro. Esta información sí que nos da una visión bastante a medio plazo de cómo se comporta y si podemos tener algún tipo de problemas de tesorería. Bueno, y hasta aquí el cuadro de mandos estándar, reiterando lo que os decía al principio, que es un cuadro de mandos 100% conectado con Business Central o con cualquier versión de NAV relativamente reciente y que podemos ponerlo en marcha en un plazo de tiempo tan breve como en 1 o 2 días podríais tener vuestro cuadro de mandos con toda esta información. Como ya veis, toda la información sale de Business Central, todo está en el sistema en Business Central, pero la forma de visualizarla, la forma de presentarla, la forma de analizarlo, pues no tiene nada que ver. E incluso si a cualquier directivo le dais esta herramienta, es capaz de analizar cualquier dato de la compañía sin necesidad de conocer Business Central. Bueno, muchas gracias y cualquier duda que tengáis no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Gracias.